Damos gracias a Dios por su palabra. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Dice, mi corazón se deleita en tu ley, en tus estatutos. Y sabe una cosa, cuando David escribió eso, lo único que estaba escrito de la Biblia era la ley. Levítico, ¿cuántos de ustedes leen Levítico? Y pueden decir, me deleito en tu palabra. La palabra del Señor, bueno, yo estoy enamorado de la Biblia desde que era un niño. Y he estudiado la Biblia toda mi vida y sigo encontrando riquezas y bendiciones en la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Habacuc. Hoy terminamos el libro de Habacuc. Un pequeño libro de la Biblia, un libro que muy poco se lee y de hecho muy poco se predica, pero muy profundo, con preguntas muy contemporáneas y respuestas muy poderosas. Habacuc capítulo 3. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 3 de Habacuc. Son 19 versículos. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Perdón. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmados. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán, y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar, que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marchas sobre la tierra, lleno de ira trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas.
Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y recuérdanos, Señor, una vez más, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Espíritu que inspiró al profeta a escribir este poema, esta canción, esté con nosotros hoy, haciendo esta canción viva en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor nos llama a estar gozosos. A estar gozosos. Todo el tiempo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice: alégrense, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y Pablo escribe esto desde la cárcel, estando preso. Yo creo que es difícil regocijarse cuando uno está preso. En una cárcel romana, no en una cárcel canadiense. Yo iba a predicar a cárcel. Y eso parece un hotel. ¿Sí? Las personas son violentas, pero la cárcel está limpiecita. Y tienen sus comidas y tienen como unos jumpers, como que tuvieran sus pijamitas. Pero el apóstol Pablo escribe desde una prisión romana. Y dice: alégrense, regocíjense, tengan gozo. Y honestamente, hermanos, hay días que uno no se siente gozoso. Es más, hay días que uno no solo no se siente gozoso, no tiene ganas de tener gozo. Porque hay días duros. Porque la vida es dura. Porque la vida es injusta. Porque hay muchas cosas en el mundo que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo. Hay muchas cosas sucediendo en nuestras vidas que nos roban el gozo, que aparentemente nos impiden poder tener gozo y sentirnos gozosos. Y la pregunta es válida, mi hermano. ¿Cómo puede el Señor esperar que estemos gozosos en medio de tantas circunstancias adversas, en medio de tanta calamidad, en medio de tanto problema, en medio de tantas cosas que nos afligen? Enfermedades, problemas familiares, desempleo, problemas económicos,
Dice un pastor allá en Panamá que cuando uno no tiene plata, hasta la mujer y los hijos le caen mal. Hay muchas, hermanos, muchas. Esta vida está plagada de circunstancias adversas, de circunstancias tristes, enfermedades incurables, cáncer terminal, divorcios en nuestra familia. Cosas que nos afligen y que nos hacen preguntarnos, ¿cómo espera Dios? ¿Cómo espera el Señor que yo esté gozoso en medio de estas circunstancias? ¿Y saben algo? Yo creo que este capítulo de Habacuc nos ayuda a responder esa pregunta. ¿Cómo es posible estar gozoso en medio de las circunstancias adversas? Hermanos, cuando Habacuc escribe esto, las circunstancias no son buenas. Las circunstancias no son favorables. La condición de la nación, del pueblo de Israel, de la nación de Judá, es una condición triste. Es una condición moral deplorable. Hay injusticia, hay opresión, hay corrupción. Y para acabar de rematar, el Señor le dice al profeta, y yo levanto a los babilonios, a los caldeos, una nación terrible, una nación sanguinaria. Yo los voy a traer y van a invadir tu nación y van a destruir tu nación en castigo por los pecados de tu nación. Wow. Está difícil estar gozoso en esas circunstancias. Al ver que tu pueblo, tu nación entera le ha dado la espalda a Dios. Al ver que tu nación entera predomina la injusticia, la opresión, la inmoralidad. Y al saber de parte del Señor que Dios va a traer una nación enemiga, una nación sanguinaria para destruir a tu país. ¿Y qué hace Habacuc? Habacuc mira hacia el pasado y escribe este poema en el capítulo 3. Habacuc mira hacia el pasado de su nación. Señor, yo he escuchado de tu fama. Verso 2. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Habacuc está contemplando las obras que Dios ha hecho en el pasado. Señor, yo he escuchado de las grandes cosas que tú has hecho. Yo he escuchado de los grandes prodigios, de los grandes milagros, de los grandes portentos que tú has realizado. Y cuando los miro, cuando los contemplo, cuando pienso y reflexiono en ellos, estoy asombrado. Quiero ver tu gloria de nuevo, como tú la revelaste en el pasado. De Temán viene Dios, verso 3. Del monte de Param viene el Santo. ¿Sabían que el monte de Param es un monte en la península del Sinaí? En el área donde el Señor se reveló a su pueblo Israel. En el área donde el Señor trajo a Israel cuando los sacó de Egipto. Habacuc dice, Señor, yo estoy mirando hacia el pasado. Estoy mirando hacia la historia. Estoy contemplando con los ojos de la fe las cosas que tú hiciste por mi pueblo, por mi nación en el pasado. De cómo, Señor, tú saliste de tu morada. Los judíos creían que el Señor había salido del sur, que Jehová había salido del sur a defender a la nación de Israel de los egipcios. ¿Cómo tú, Señor, saliste del sur? Temán es una palabra que significa en hebreo sur. ¿Cómo tú saliste del sur? Saliste del Sinaí,
de los montes del Sinaí, del monte de Parán. Saliste a defendernos. Y el verso 13 dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, a aplastar al rey de la perversa dinastía. Habacuc está mirando hacia el pasado de su nación y recordando aquel tiempo cuando Dios salió de su morada y se apareció a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, Moisés, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo bajo el látigo de los egipcios y he descendido para librarlos con mano fuerte y con brazo extendido. Señor, yo miro hacia el pasado y recuerdo ese tiempo, cuando tú saliste de tu morada, cuando tú saliste del sur, cuando tú saliste de la península de Sinaí, del monte Sinaí, del monte de Parán, y te revelaste a nosotros, saliste a defender a tu pueblo, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a quebrar el poder de Faraón, saliste a salvar a tu ungido, saliste a vencer a los enemigos de Israel, saliste a vencer a la nación más poderosa de la tierra, a los egipcios. Yo miro a ese tiempo, cuando tú saliste, Señor, en poder, y te revelaste a nosotros en poder. Dice la palabra del Señor que cuando la gloria del Señor bajó sobre el monte Sinaí, el monte temblaba. Así como lo describe Habacuc aquí. Tinieblas, humo, temblores. La tierra se abrió. Las fundaciones, los fundamentos de la tierra se conmovieron. Los judíos creían que las montañas formaban parte de la fundación de la tierra. Habacuc nos dice, se detiene la tierra y se estremece, se desmoronan las montañas y las antiguas colinas. Porque el Señor salió, plaga mortal lo precede. Sí, hermano, eso fue lo que sucedió en los días del Éxodo. El Señor salió. ¿Cuántas plagas envió? 10. 10 plagas delante de Él para salvar a su ungido, para rescatar a su pueblo. 10 plagas precedieron al Señor. Y cuando el pueblo salió liberado de Egipto, el Señor se reveló a ellos en el monte Sinaí. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. El Éxodo nos dice que había sonido de trompeta, había sonido de tambor, había sonido de cuerno al pie del monte Sinaí cuando el Señor se reveló a su pueblo. Humo, negro como de un horno. La tierra temblaba, fuego en la cima del monte. Truenos, relámpagos. Y Habacuc escribe un poema sobre esta experiencia. Rayos brillantes, relámpagos, truenos, centellas salían de sus manos. La gloria del Señor se reveló a Israel en el pasado. Y cuando los enemigos de Israel salieron a perseguir, ¿qué hizo Faraón? Pensándolo bien, mejor no los dejo ir. ¡Guardia! Prepare mi carro. Traigan mi espada. ¿Cuántos han visto la película de los 10 mandamientos? Charlton Heston. Sí, el faraón es Jules Briner, un cocobolo, y dice, ¡guardias! Y se pone así. Y le vienen a poner la armadura, el casco, la espada. Vamos a hacer una masacre de judíos en el desierto.
¿Qué dice Habacuc que sucedió? Te enojaste, Señor, con los ríos. Estuviste airado con las corrientes, enfurecido estabas contra el mar, cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Faraón no salió a guerrear contra el pueblo de Israel. Él creía que salía a pelear con el pueblo de Israel, pero cometió una locura porque salió a guerrear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra Jehová de los ejércitos. Y Habacuc nos dice, te enfureciste, Señor, te enfureciste con el mar, te enfureciste con las corrientes de agua, saliste en tus carros a pelear victorioso. Habacuc ve al Señor como un guerrero, su arco en mano, su aljaba, su carcaj, la bolsa donde se ponen las flechas, lleno de flechas para defender a su pueblo. Y cuando los egipcios llegaron, dice, aquí vamos a hacer una carnicería. El Señor se enojó contra el mar. El Señor se enojó contra las corrientes de agua. Abrió el mar. Y los egipcios cabalgaron y entraron en una trampa mientras el pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco. Los egipcios entraron en su sepultura. Con tu lanza, verso 14, les partiste la cabeza a sus guerreros. Hay un coro que cantamos por ahí a veces. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. Y después que Israel cruzó el Mar Rojo y entró en el desierto, las tribus nómadas del desierto los atacaron. Las tribus de Cusán, las tribus de Madián, verso 7. Pero el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Y luego cuando iban a entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, 5 líderes de los 5 reyes de los cananeos hicieron una alianza para venir contra el pueblo de Israel y destruirlo. Y cuando Josué salió a liderar al pueblo en la batalla, cuando el sol se estaba ocultando, dice Josué, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el Señor le dio la victoria a su pueblo. Habacuc recuerda esa victoria en este poema, verso 11. El sol y la luna se detuvieron en el cielo por el fulgor de tus flechas. Lenguaje poético. Pero Habacuc está recordando la experiencia de redención, de salvación de su pueblo. El Señor salió de su morada a rescatar a su pueblo Israel. El Señor reveló su poder y su gloria en el monte Sinaí a su pueblo Israel. El Señor destruyó a los enemigos de Israel y les dio la victoria. Esta es la experiencia de salvación de Israel que Habacuc recuenta. Pues tal vez usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Yo no soy judío. No, hermano, no somos judíos, pero somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Y así como Dios salió de su morada en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, a rescatar a su pueblo de la opresión de Faraón, así el Señor salió de su morada a rescatarte a ti y a mí de la opresión del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así como Dios dejó su morada en el cielo y bajó al monte Sinaí para rescatar a Israel de Egipto, así el Señor dejó su morada en el cielo y nació en un pesebre en Belén para rescatarte a ti de la esclavitud del pecado. Haya en todos ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y tomando forma de siervo, vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Dios no mandó a nadie a salvarnos. Él vino Él mismo a hacerlo. Él dejó su trono de gloria para salvarnos. Sí, así como el Señor se reveló a Israel y mostró su gloria a Israel en el Sinaí, fuego, relámpagos, humo, temblor. Así el Señor se reveló a nosotros también. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo tienes que estar conmigo y quieres ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dice el apóstol Juan cuando escribe el capítulo 1 de su primera carta? Lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos palparon referente al Verbo de vida. Eso le testificamos. El apóstol Pedro, primera carta de Pedro, también nos dice: lo que nosotros vimos estando con Él en la montaña, eso le testificamos. Sí, el Señor se reveló a Israel en el monte Sinaí, pero el Señor se ha revelado a nosotros también a través de su Hijo. El autor de la carta a los Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras antes por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia y el resplandor mismo de su gloria. Y así como el Señor destruyó a Faraón y a Madián y a Cusán y a los amorreos, así como el Señor salió en guerra y destruyó a los enemigos de Israel, así el Señor salió en guerra contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás. Y en la cruz del Calvario conquistó a nuestros enemigos. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses que el Señor Jesús venció sobre las huestes del mal, sobre las huestes de las tinieblas, y los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, Israel tiene su experiencia de salvación, pero nosotros, la iglesia, tenemos nuestra experiencia de salvación también.
El Señor salió de su morada en el cielo a rescatar a su pueblo Israel de la opresión de Egipto. Pero el Señor salió de su morada en el cielo a rescatarnos a nosotros de la opresión del pecado. El Señor reveló su gloria a Israel en el monte Sinaí. El Señor ha revelado su gloria a nosotros en Jesús de Nazaret. El Señor destruyó a los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento y el Señor ha destruido a nuestros enemigos, ha vencido sobre ellos en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día. Habacuc mira hacia el pasado, hacia la experiencia de salvación de su pueblo y decide regocijarse. Aunque la higuera no dé renuevos, aunque no haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo, aunque los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, aunque no haya ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. ¿Cómo es que Habacuc puede encontrar gozo en medio de circunstancias tan difíciles? Mirando hacia la experiencia de salvación de su pueblo y decir, yo me regocijo, yo decido alegrarme en el Dios que me ha salvado. Yo decido alegrarme porque mi gozo no viene de las circunstancias externas, mi gozo viene de Dios, el Dios que me salvó, el Dios que me redimió, el Dios que me escogió, y Él es el que me sustenta cada día hasta hoy. Él es el que me fortalece, Él es el que hace mis pies como pies de gacela, Él es el que me sustenta cada día, en Él me gozaré. Nuestro gozo viene de Dios, no de las circunstancias externas, del Dios que nos salvó, del Dios que dejó su morada para venir a rescatarnos, del Dios que ha revelado su gloria a nosotros, del Dios que ha conquistado la muerte, el pecado, el mundo, para que nosotros tengamos vida eterna. Hermanos, y eso es motivo suficiente para estar gozoso. Sí, hay días pesados, hay días tristes, hay días en que no nos queremos gozar. Pero haz lo que Habacuc hizo. Mira hacia el pasado, hacia la historia de salvación de tu pueblo. Mira hacia la cruz. Y recuerda que ahí, en la cruz del Calvario, sangrante, roto, guindado entre el cielo, colgado entre el cielo y la tierra, Dios estaba salvándonos. Él dejó su morada en el cielo para venir a rescatarnos. Él reveló su gloria a nosotros a través de su Hijo Jesús. Él venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Y gózate en el Dios de tu salvación. Gózate en lo que Dios ha hecho. Porque déjame decirte algo. Él no ha terminado su plan todavía. Cosas que ojo no vio y oído no oyó y no han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, porque estoy seguro de esto, Filipenses 1:6, que aquel que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Gózate en tu salvación. Gózate en el Dios de tu salvación. Y gózate en el hecho de que lo mejor del plan de Dios aún está por venir. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Gracias por este hermoso poema de Habacuc, que recuerda tus grandes obras,
tu poder, tu gloria, tus hechos terribles, temibles, que hiciste para rescatar a tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Porque tú dejaste tu morada en el cielo para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos. Porque tú revelaste tu gloria a nosotros, que no te conocíamos. Y porque tú venciste sobre nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Y aunque no haya comida en la nevera, y aunque no haya plata en el banco, y aunque no haya carro en el garaje, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, quien me redimió, quien me rescató, quien dejó su morada para venir por mí, quien ha revelado su gloria a mí, quien ha vencido sobre mis enemigos y quien tiene un plan para mi vida y para la eternidad. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es mi decisión hoy. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es quien me ha salvado. Él es quien me ha escogido. Él es quien me ha sellado. Él es el que me fortalece. Él es el que hace mis pies como de siervo, de sierva. Y en las alturas me hace andar. Bendice tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una alabanza más. Eres mi protector.